¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Amaya y bienvenidos a su primer video de Fundamentos de C Sharp. Este video va más, bueno, este mini curso que va a ser un curso express va más que todo encaminado a aquellas personas que absolutamente conocen algo de informática o de programación en general y quieren adentrarse a lo que es este mundo. Para comenzar, mis respetos por querer adentrarse a este arte que es la codificación en lenguajes informáticos, ya que realmente es un placer muy grande el adentrarse en este mundo y considero de que a pesar de que en primera instancia parece difícil, no lo es. Y vamos a demostrarlo con este curso. Vamos a demostrar que no es tan difícil aprender a programar y que todo con perseverancia y paciencia es completamente posible. Para ello, pues en este caso estaré impartiendo absolutamente conocimientos desde lo que son los fundamentos de C Sharp. C Sharp es un lenguaje creado por Microsoft que viene a, digamos, a ser el sucesor de lo que se le conoce C++. Yo creo que todos hemos oído alguna vez el lenguaje de programación C++ y que antes estuvo C. De esos C Sharp, si ustedes se ponen a investigar el motivo por el cual le pusieron de esta forma, C Sharp, el numeral, en realidad ellos lo quisieron representar como 4 signos más. Es decir, primero tuvimos a C, luego vino C++ y C Sharp como pretende ser una evolución en todos los aspectos de su antecesor que vendría a ser C++, entonces el asterisco, los mismos creadores de Microsoft dijeron que ellos querían representar con dicho símbolo 4 símbolos más. Es como que dijéramos C++++, porque es el sucesor de C++. Eso lo dejo como un conocimiento curioso. Y bueno, que sepan que este es el lenguaje líder en la plataforma de Windows, bueno, en el sistema operativo de Windows y en la plataforma de .NET. Así que si ustedes aprenden este lenguaje, más que todo van a poder, bueno, desarrollar trabajos o proyectos profesionales como aplicaciones informáticas de escritorio, aplicaciones móviles con otras tecnologías que podemos abordar en un futuro curso, las distintas tecnologías que comprenden a la plataforma .NET de Microsoft e incluso pueden desarrollar, bueno, aplicaciones multiplataforma, que es lo que con lo que innovó Microsoft con su famosa CLI o infraestructura de lenguaje común a través de lo que es el CLR y otros distintos componentes que ya vienen predefinidos en el IDE y ya vienen predefinidos en lo que es el SDK de Microsoft. Ante ello, vamos a dar inicio con este curso express y he de decir que los conocimientos preliminares que ustedes necesitan tener es absolutamente nada. Aquí vamos a programar de cero y vamos a ir paso a paso. Eso sí, aclaro, no voy a ir tan pausado porque es un curso express, sin embargo, sí voy a dar las cosas más concisas y los puntos más clave. Aquí es por eso se llama fundamentos, porque no vamos a abordar nada tan complejo como lo que se ve en otros cursos. Si ustedes quisieran expandir sus conocimientos más allá de lo que voy a impartir acá, con mucho gusto yo planifico otro curso ya con temáticas mucho más avanzadas, mucho más complejas y que verdaderamente puedan servirles en un proyecto mucho más profesional, es decir, un proyecto que ya demande mucho más tiempo, mucha más calidad, etcétera. Ante ello daremos inicio con nuestro primer tema. Aquí tengo, voy a quitar la pantalla completa y les voy a mostrar el temario. Le tengo aquí anotado en el blog de notas de lo que vamos a ver en este curso. Me tomé la libertad de hacer el temario y aquí tenemos, primero vamos a ver las características de este lenguaje. Aquí tengo anotadas las 3 características que vamos a abordar. Primeramente les voy a introducir un poco teóricamente. Para aquellos que quieran pasarse directamente a la práctica, pues replanteense si este curso es para ustedes, porque yo opino de que siempre hay que empezar con la teoría. No podemos irnos directamente a la práctica sin antes saber la teoría. Es como que quisiéramos sumar y no sabemos qué rayos es la suma. Luego tenemos la sintaxis elemental de toda aplicación de C Sharp. En este caso aviso que estaremos trabajando con proyectos de consola. ¿Y por qué con proyectos de consola? Porque estos tipos de proyectos son con los que se inicia para poder aprender toda la lógica de programación que implica este lenguaje. Y veremos que es un lenguaje complejo, es bastante complejo este lenguaje. Sin embargo, yo certeramente, así se los digo, yo prefiero dar este lenguaje para comenzar a introducirnos en lo que es la programación en vez de otros como lo son Python o JavaScript, porque nos daremos cuenta que C Sharp es un lenguaje fuertemente tipado y esto es muy ideal para aquellos que están comenzando con el mundo de la programación. Y explicaré por qué esto es ideal para aquellos que están comenzando más adelante. Ahorita solo estamos viendo el temario. Vamos a hablar de lo que son introducciones directivas, introducción de librerías, lo he marcado con
con comillas, porque el concepto, bueno, hay muchos exponentes que no consideran decir librería como un concepto válido cuando estamos tratando de tecnologías o subplataformas en .NET. Y bueno, más adelante vamos a explicar por qué, pero por el momento, para que se entienda y para aquellos que a lo mejor vengan de otros lenguajes como lo es C o como lo es C++, entiendan a qué nos estamos refiriendo más o menos. Hablaremos de introducción a lo que son las clases, el método main, y aquí, bueno, aquí pueden ver todo lo que vamos a ver en este curso. Realmente parece largo, pero no es muy largo. Esto aclaro, solo son los fundamentos de lo que es el lenguaje, así que sin más preámbulo, veamos entonces la primera característica, case sensitive. ¿Qué quiere decir ello? Para esto me he tomado la libertad de escribir este código. Ustedes no necesitan escribirlo porque de hecho este código es el que Visual Studio les genera por defecto cuando ustedes van a comenzar a trabajar. Así que yo me tomé la libertad de escribirlo porque yo lo borré antes de empezar a grabar. Pero en este caso, esta es la sintaxis elemental que ustedes deben de tener para que un proyecto de consola escrito en este lenguaje de programación sea mínimamente operativo. Claro, esto únicamente es válido para versiones antes de la 9.0 del lenguaje, ya que en C# 9.0, que es la última versión que ha liberado Microsoft con .NET 5, ahí ya veremos que podemos ejecutar algo llamado instrucciones de orden superior. Es casi como Python. Pero en este caso, como estamos trabajando con versiones anteriores para abordar los fundamentos de C#, y no se preocupen, el hecho de que ahorita estemos trabajando con una versión anterior a la 9.0 no quiere decir de que pues ya a lo mejor esto ya va a ser inválido. Claro que no, en lo más mínimo. Acuérdense que lo único que una empresa agrega cuando una nueva versión de un lenguaje de programación sale al mercado son plugins, o digámoslo así, son extra. Es decir, no es que van a cambiar la sintaxis de las instrucciones que ya existían en versiones anteriores. Así que una vez aclarado este punto, vamos a ver que esta es la sintaxis elemental. Ahora, ¿qué quiere decir cuando yo digo case sensitive? Por el momento, no se preocupen qué quiere decir todo esto de namespace, de class, de static, de console. No se preocupen por ello, solamente quiero que entiendan qué quiere decir esta característica, porque ahorita estamos abordando las características. Cuando nosotros decimos case sensitive, quiere decir que esta sintaxis que se me ha generado, yo debo de respetarla al pie de la letra. Si de repente yo vengo y, por ejemplo, yo quiero escribir la palabra reservada, class, con una C mayúscula, veremos que nos va a dar un horrible error de sintaxis. Y esto es porque el lenguaje de programación C# es case sensitive. Es decir, es sensible a las mayúsculas y es sensible a las minúsculas. Si yo lo vuelvo a su forma original, veremos que el error desaparece. Y aquí me dice, aquí podemos ver, no se encontraron problemas. Es así como también, si yo por ejemplo vengo y esta palabra que dice void, yo le pongo una V mayúscula, o es más, yo lo pongo todo en mayúscula. De repente esto podríamos pensar que es como HTML, que yo puedo escribir las etiquetas en mayúscula o en minúscula. No es el caso de C#. Veremos que esto nos da un horroroso error. Si nosotros lo volvemos a su estado original, veremos que desaparece. Así de simple, así de sencillo es la característica case sensitive, que yo debo de respetar la sintaxis que me predefine C# por defecto. Debo de respetarla al pie de la letra. De lo contrario, voy a tener distintos errores que simplemente no van a dejar que yo ejecute mi programa. Ahorita que no hay errores, para ejecutar un programa en Visual Studio, nosotros únicamente nos vamos a esta sección y le damos clic izquierdo, o para aquellos que les gustan los atajos de teclado, podemos presionar directamente Control F5. Y cuando presionemos Control F5 nos va a ejecutar el programa que acabamos de codificar, o que en este caso Visual Studio, como bien recalco, ya nos genera por defecto. Vamos a esperar un momentito y vamos a ver que nos va a imprimir en nuestra consola Hola Mundo. Es decir, que el programa funciona 100%. Pero ¿qué tal si yo de repente escribo la palabra static con una S mayúscula y yo intento ejecutar este programa? Ojo, Visual Studio me está diciendo aquí que hay un error porque me lo está subrayando con color rojo.
Sin embargo, si yo intento ejecutarlo, yo digo, hey, yo creo que esto no me va a afectar, igual ejecútame mi programa, le damos a control F5, veremos que en este caso Visual Studio no nos va a dejar y aquí nos lanza una ventana emergente que dice errores de compilación. ¿Desea continuar y ejecutar la última versión generada correctamente? Cuando ustedes escuchan la palabra compilación, es como que nos dijeran errores al revisar el código que vos acabas de intentar de ejecutar. Eso quiere decir compilación, que hay un error en el código fuente que nosotros acabamos de redactar. En este caso, cuando dice desea continuar y ejecutar la última versión generada correctamente, Visual Studio nos está preguntando si nosotros queremos que se ejecute lo que teníamos antes de haber cometido un error de sintaxis. En este caso, si yo le doy que sí, me va a imprimir un hola mundo. ¿Y por qué me imprime este hola mundo? No es porque mi código ahorita esté correcto, sino porque antes de cometer este error, nosotros lo teníamos así, que es la última versión que teníamos antes de cometer el error de compilación. Por eso nos ejecutó el hola mundo. Es así como hemos abordado nuestra primera característica del lenguaje de programación de alto nivel de Microsoft C#, que es Case Sensitive. Ahora hablemos de la segunda característica. Es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de repente, para aquellos que ya tengan un poquito más de conocimiento en programación, nos daremos cuenta que en lenguajes como lo es Python o JavaScript, nosotros directamente podemos declarar variables sin definir su tipo de dato. Ahora bien, yo sé que este concepto de variables a lo mejor suena un poco tosco para aquellos que no sabemos nada todavía de programación. Sin embargo, cuando nosotros decimos que es fuertemente tipado, nos estamos refiriendo a que todo dato que ustedes estén manejando en este lenguaje debe predefinirse con anterioridad su tipo. Es decir, si ustedes quieren declarar una variable, acordémonos que las variables no son más que espacios de memoria en nuestra computadora que me van a almacenar algo. Si yo, por ejemplo, me encargan de crear un programa el cual deba determinar si un número es par o si un número es impar, la computadora necesita que ese número, el cual va a ser analizado, esté almacenado en una variable. Por eso las variables son espacios de memoria que un programa necesita para poder efectuar una acción. Si ustedes van a realizar ese programa que les acabo de poner, determinar si un número es par o es impar, y ustedes no almacenan en una variable el dato que el usuario ingresó, simplemente su programa no va a efectuar nada, porque es como que no le estamos dando un elemento el cual analizar. Si ustedes no ingresan sus datos en una variable, para el microprocesador o para la computadora no existen. De ahí viene la importancia de declarar variables. Entonces ya empezamos a introducir otros conceptos como lo son las variables. Las variables no son más que contenedores de un atributo o de un valor. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser muchas otras cosas más complejas que vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, toda variable en C# debe precederle su tipo de dato. Si de repente nosotros vamos a almacenar un número y este número es entero, antes de poner el nombre de nuestra variable, porque las variables deben de tener nombres únicos, debemos indicar que esa variable va a ser de tipo numérica entera. Eso nos referimos con la característica de que el lenguaje de programación C# es fuertemente tipado. Así de sencillo, así de fácil. Y ahora abordemos la última característica, que C# es un lenguaje orientado a objetos. ¿Y qué quiere decir esto de orientado a objetos? Bueno, yo los invito realmente a buscar documentación de lo que son los paradigmas de programación, pero aquí les voy a dar una introducción un poco fácil. Los paradigmas de programación no son más que formas que están documentadas y están verificadas por expertos en la informática que son eficientes a la hora de resolver algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es la forma en cómo yo resuelvo un problema a través de código informático de la manera más optimizada, automática y fácil de depurar posible, es decir, fácil de entender. Entre más simple sea mi algoritmo,
pero mejor sean sus resultados, quiere decir que mi algoritmo es top. Esa es la definición de lo que es un algoritmo. Entre más práctico sea, es mucho mejor. En el mundo de la informática esto es así. Entre más práctico sea algo, mucho que mejor para bueno, tener otras características como es el rendimiento o la eficiencia de nuestra aplicación informática. Ahora, cuando nosotros decimos orientado a objetos, nos vamos a referir a lo siguiente. Nosotros veíamos que en la anterior característica estábamos viendo que C# es un lenguaje fuertemente tipado. Sin embargo, cuando estábamos hablando de las variables y dijimos que las variables eran como contenedores de un valor, deben de saber que en C# a toda variable o a todo tipo de datos se le conoce con el término técnico de objeto. ¿Y por qué es esto? Bueno, estábamos hablando de los paradigmas de programación y deben de saber que entre los paradigmas de la programación hay uno que se llama orientación a objetos. Por tanto, C# implementa este paradigma desde sus raíces. Ante ello van a tener que todo dato que ustedes manejen en este lenguaje es un objeto. ¿Y qué es un objeto? Calma, ya vamos a ver ese concepto más a fondo en próximos minutos del curso, pero por el momento memorícense eso, que todo tipo de dato y toda variable que ustedes manejen en este lenguaje de programación, si ustedes quieren ya darle un término técnico y que sea válido a la vez, no le llamen variable, llámenle objeto.